Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a la clase de instalación y configuración de redes en este 21 de octubre del 2020. Les recuerdo que desde ahora deben poner presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia, además de siempre participar de la clase para que su asistencia quede validada. Recuerde participar a través de preguntas, sugerencias o de cualquier tipo que sea del modo interactivo. La idea es que haya interacción entre usted y el profesor. ¿Ya? Ya chicos, vamos entonces a continuar y como siempre, como bien saben, comenzamos la clase recordando el tema de la clase anterior, que habíamos visto en la clase anterior. Entonces voy a compartir por acá la presentación y como siempre les voy a pedir su ayuda para que recordemos los temas tratados durante la clase anterior. Ya vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Cuál fue el tema visto en la última clase? Por ahí les voy a dejar algunas pistas Los para que lo recuerden. hexadecimales. Estamos en instalación y configuración de redes, hexadecimales de operación y fundamentos. Disculpe. No se preocupe. Profe, hablamos del sistema operativo, de la interfaz de línea de comando, del Windows Ya, y esas perfecto, muy cosas. bien. Y ahí Gabriela nos entregó los conceptos generales. Ya entre ellas nos dijo que hablamos del sistema operativo. ¿Qué podemos decir ahora, basados en la clase anterior, sobre los sistemas operativos? Según sus apuntes o según lo que aprendieron en la clase anterior. ¿Qué podemos decir de los sistemas operativos? Por ejemplo, ¿cómo podríamos definir un sistema operativo? Amaro dice que son todos los programas. Ya. Gabriela dice es un sistema de almacenamiento y procesamiento. Josué dice es un conjunto de programas que permiten la administración de software y hardware. Por ahí me gusta esa definición de Josué. ¿Ya? Entonces, como bien dice Josué, es un conjunto de programas. ¿Ya? El sistema operativo son varios programas que conforman a este gran sistema que nosotros conocemos comúnmente como Windows, Linux, iOS de Apple, ¿ya? Entre otros que existen por ahí. Entonces recuerden siempre la definición básica, que es un sistema operativo, es un conjunto de programas que permiten la administración de software y hardware. ¿Ya? Y el sistema operativo, recuerden que estaba conformado de tres partes esenciales. ¿Cuáles eran esas tres partes esenciales del sistema operativo? Según lo visto en la clase anterior. Y ahí Marcelo nos ayuda con la primera, que es la shell o la coraza. Ahí Josué nos complementa con shell, kernel y hardware. Perfecto. ¿Qué podemos decir de la shell? Ahí Gabriela también nos dice la shell, el kernel y el hardware. Perfecto. ¿Cómo podríamos definir la shell, la primera capa o la capa externa de un sistema operativo? Entonces, chicos, recuerden, la shell, la primera capa del sistema operativo. Josué dice, es la interfaz del usuario que les permite solicitar tareas específicas desde la computadora. En pocas palabras, es la interacción entre el usuario y la interfaz. Eh, sí, Josué, pero la idea hay que tratar de ordenarla un poco mejor. Está como ahí la idea, pero está un poquito desordenada. Gabriela dice, es el sistema operativo con el que interactúo mediante símbolos. Sera dice, recuerda que el sistema operativo es todo el conjunto de programas que nos permite administrar el software y el hardware, ¿ya?
Pero este sistema operativo tiene tres capas, que ustedes ya me las dijeron. La shell, el kernel y el hardware. La shell es la primera, digamos, capa, la coraza, ya la parte de afuera del sistema operativo. Y habían dos cosas que nosotros, bueno, en definición, eh, por ahí el Josué la tiene. No sé si alguien lo voy a dar para que la den una vuelta. Ahí tenemos dos elementos importantes para poder comunicarnos con el sistema operativo. Por ahí ya les dije la respuesta, pero digamos no técnicamente, pero se las dije. A ver si alguien lo recuerda. ¿Cómo definimos a la shell? ¿Qué pasó, chiquillos? ¿Se quedaron dormidos? Explotó el cerebro, parece. Ya, Gabriel ahora nos aporta con intérprete de comandos, ¿ya? Pero recuerden que la shell tiene una definición especial, ¿ya? Y al parecer nuevamente no se están tomando apuntes durante la clase, son muy pocos los apuntes que toman, chicos. Recuerden también que ustedes tienen estas presentaciones, que les recomiendo yo que cuando yo esté con la clase, abran la presentación, la mantengan al lado si es que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Profe, ¿Sí? yo sí tengo los apuntes, es que no encontraba el cuaderno, lo estaba buscando. Ya, pues, pero tiene que llegar con el cuaderno listo a la hora, Sí, no es que, buscarlo cuando empezamos, sí, ¿ya? es que lo tengo acá al lado, entonces me puse a intentar entrar por el celu y no podía y me atrasé, entonces entré así apurado y todavía no encontré, aquí tenía los apuntes. Lamento no haberlo hecho. Ya, chiquillos, acá están las definiciones de las tres. Son las definiciones, digamos, muy someras, muy por encima, pero cumplen. La shell, chiquillos, es la interfaz de usuario, es donde el usuario interactúa directamente con el sistema operativo. Ya es la capa más, es la capa externa, la primera capa del sistema operativo es la shell. ¿Qué encontramos ahí? Ahí vamos a encontrar la CLI y la GUI. Y espero que esto sí me lo puedan definir. ¿Qué es la CLI? ¿Qué es la GUI? Empezamos por la CLI primero. ¿Qué es la CLI? Ahí José nos dice es el programa informático que tiene una interfaz de usuario para acceder a los servicios del sistema operativo. Sí. Ya, Josué dice interfaz de línea de comandos. Entonces, Josué, o para el Eso resto, está en ¿cómo, Google. cómo podemos definir eh, eso? ¿Qué significa que sea una interfaz de línea de comandos? ¿Cómo lo explico? Porque ese es el concepto, interfaz de línea de comandos, CLI, perfecto. Pero ¿cómo lo defino? ¿Cómo podría definir la interfaz de línea de comando? Gabriela dice, es un método que permite a los usuarios dar instrucciones o algún programa informático por medio de una línea de texto simple. Ya, esa estuvo muy de libro. Estuvo muy de libro, pero sí. Sí, entonces como lo dice su nombre, es una interfaz de línea de comandos. Permite ingresar órdenes, ya a través de texto, eh, a través de esta misma línea de comando. ¿Ya?
permite ingresar esto a través del teclado, ¿ya? El teclado es nuestro elemento de entrada para la información con una CLI o con una interfaz de línea de comando, ¿ya? Entonces, chiquillos, vayan anotando esto en su cuaderno. Insisto, no sean porfiados, no les va a costar nada, no sea flojo. Ya tiene todo a su alcance ya para hacer un buen trabajo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si se fijan, todos los minutos que perdemos tratando de recordar la clase anterior, eso simplemente porque no hay toma de apuntes. ¿Ya? Sí es válido utilizar Google, ya, pero la idea es que entiendan lo que están leyendo y ojalá me pongan de lo que leyó, ponga la respuesta. O sea, lo que entendió de lo que leyó. Si no hay problema que lo busquen en Google tampoco, pero yo prefiero que tomen apuntes, ¿ya? Porque al escribir están estudiando dos veces, ¿ya? Al escribirlo se queda más grabada la, digamos, la materia. Entonces, por esa parte tenemos la CLI, por la otra parte tenemos la GUI. ¿Cómo podríamos definir la GUI? Vamos pensando cómo definir la GUI. Interfaz gráfica del usuario. Ya, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa que una interfaz sea Es como gráfica? es como explicarlo, es como el Windows, lo que uno hace, cómo uno interactúa con el PC. Sí, pero tiene que ser más precisa la definición, Alejandro, porque ahí hablaste sin decir nada. Es Tiene un que ser más programa preciso. informático que actúa de interfaz de usuario. Que ahí no me estás diciendo nada. O sea, ya tenemos claro que es la interfaz gráfica de usuario. Pero ¿qué significa que sea una interfaz gráfica? Esa es la pregunta. Conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Ya, pero ahora piénsalo tú. Si lees la palabra interfaz y gráfico, ¿qué se te viene a la mente a ti? Un gráfico y una interfaz. A ver, ¿Qué es gráfico? Y ahí Benja te dio una ayudita. pero si yo dije imagen, Eso, por eso te estoy preguntando. ¿Qué es gráfico? Son imágenes, ¿ya? Y una interfaz es un método, ¿cierto?, de interacción, ¿ya? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que tú puedes interactuar a través de imágenes que nosotros vemos, imágenes. ¿cierto? Que son los iconos del escritorio, que son las carpetas, que son los videos y todo lo que yo pueda hacer gráficamente, ¿ya? Comúnmente nosotros conocemos la interfaz gráfica de Windows, ya que es el escritorio. De ahí viene el escritorio de Windows, ¿ya? Em, la interfaz gráfica entonces nos permite interactuar a través de qué periféricos, a través de qué Mouse y teclado. mouse y teclado, ¿cierto? ¿Cuál otros más habíamos conversado? Aparte del mouse y teclado, habíamos conversado de otros especiales que existían. Por ejemplo, en su celular usted interactúa con un mouse y teclado, si es que En la tiene un pantalla Pantalla smartphone. táctil. Pantalla profe. táctil, ¿ya? Pantalla táctil. Es otro periférico que me permite interactuar con un sistema operativo a través de una GUI. Y habíamos hablado de otros especiales que existían para gente con discapacidades distintas. Audífonos podrían ser. Por la vista. Por la vista, ¿cierto? Habíamos visto que existían algunos sistemas operativos que estaban adaptados para estas personas, ya Como el que, Stephen Hawking. claro, habían otros que también por los pulsos que genera el cerebro, Electromagnéticos. ya a través de un sensor que se pone en la cabeza, se puede también interactuar con un sistema operativo, ¿ya? Entonces ya entendemos que la shell, y espero que hayan tomado apuntes, ya es donde el usuario interactúa directamente con el sistema operativo. ¿A través de qué? A través de una CLI o a través de una GUI.
CLI, interfaz de línea de comandos, solamente puedo utilizar teclado. GUI, interfaz gráfica de usuario. Puedo interactuar a través del mouse, el teclado, y puedo ver gráficamente lo que está pasando. Ya puedo ver imágenes, puedo ver videos, ¿cierto? Puedo editar cosas de manera visible. ¿Ya? A diferencia de la CLI que no me permite hacer esas cosas, está limitado por esa parte. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la CLI de Windows? Que la vimos también en la clase anterior. CMD. Muy bien, el CMD, que viene de una abreviatura de Command, que es la CLI el nombre de la CLI de Windows, que la trae incorporada. Ya ustedes la pueden ver, van a su buscador, ponen CMD y se les va a abrir la línea de comandos de Windows. ¿Ya? La interfaz de línea de comandos. Y en Linux, ¿se acuerdan cómo se llamaba la línea de comandos en Windows? Perdón, en Linux. La CLI. Es que la CLI, Josué, es el concepto general, es la interfaz de línea de comandos, pero cada sistema operativo tiene su CLI determinada. ¿Ya? En Windows se llama Command o CMD y en Linux se llama Terminal o la terminal, también se le conoce. ¿Ya? Esos son unos datos que les doy. Luego tenemos la kernel, ¿ya? La kernel, ¿qué será la kernel? Yo lo defino siempre que es como el alma del sistema operativo o es la conciencia del sistema operativo. Es esa parte que toma los comandos que ingresa el usuario a través de la shell, a través ya sabemos de la CLI o la GUI, y los interpreta, ¿ya? Los interpreta porque es la conciencia o es el alma de este sistema operativo. La definición que tenemos acá del libro dice establece la comunicación entre el hardware y el software, entendiendo software, lo que está en la CLI, entendiendo hardware, el siguiente nivel, es el intermediario, por eso ustedes lo van a ver en medio, ¿ya? Está shell, en medio está kernel y abajo está hardware, o en el punto central. Como dice, establece la comunicación entre el hardware y el software de una computadora y administra el uso de los recursos de hardware para cumplir los requisitos del software, ¿ya? O sea que el kernel es el encargado de entregarle al procesador, digamos de una manera, si se quiere decir, ordenada, o de una manera lógica también, todos estos comandos que llegan a través de la CLI o la GUI. Digamos que el kernel administra cómo estos van a llegar al procesador, ¿ya? Y luego sabemos que el hardware hace referencia a todo lo táctil de nuestro computador. Procesadores, memoria RAM, memorias de hard disk, tarjetas de expansión, pantallas, todo lo que tiene que ver con hardware es el último nivel, ¿ya? Más precisamente también se refiere al procesador, quien es digamos, el gerente de nuestro computador, es el que da la última palabra y es el que ejecuta, ya el que da la última orden para que se haga una acción. Profe, Entonces, ¿sí? disculpe, el procesador también podría decirse que es el cerebro del computador, ¿cierto? En términos de hardware, para que lo entendamos, en términos de software, ¿ya? El alma en sí, quien tiene la conciencia, es el kernel, si lo pudiésemos traducir. ¿Ya? Ahora, si Vale, nosotros vemos como nuestro componente completo, el sistema operativo vendría siendo algo así como la conciencia, que es distinto del cerebro. ¿Se entiende eso? Porque el cerebro es el órgano, por supuesto, sí, pero entiendo. la conciencia es algo intangible. Es algo que no sabemos dónde está dentro del cerebro. Han investigado por años y no sabemos qué es la conciencia. Todavía no existe algo definido de dónde proviene la conciencia, qué es la conciencia. Entonces imagínense que el sistema operativo es nuestra conciencia y el procesador es el cerebro, es el órgano. Pero sabemos que nuestro cerebro, si no tiene conciencia, es solamente un pedazo de carne, ¿ya? Por eso hay gente que sigue viva en estado de coma, ¿cierto? Con el cerebro, digamos, igualmente teniendo ciertos signos vitales, pero si no está la conciencia, ese cerebro está muerto. Lo mismo pasa en nuestros computadores, digamos, si no tiene esta conciencia o el sistema operativo o el alma, también algunos le dicen a la conciencia el alma, no va a funcionar. O sea, pasa a ser el procesador, sería un, un órgano más dentro de todo lo que es el sistema operativo, para que se vaya entendiendo. Efectivamente, sí, podemos decir que el procesador lo podemos comparar a que es el cerebro,
Pero el cerebro sin conciencia no es nada, es un complemento entre ambos. Lo mismo pasa con nuestros computadores. Un computador sin sistema operativo es solamente un pedazo de fierro, que no te va a servir para mucho, o para nada, ¿ya? Eso es para que vayan más o menos asociando y se pueda entender un poquito mejor cómo ya va funcionando todo este conjunto ya entre el software y el hardware, que las dos cosas son importantes y son lo que conforma nuestro equipo finalmente, nuestro PC, ¿ya? Y tenemos la última parte que ya se las explicaba, que es el hardware, ¿ya? Que es la parte física de una computadora. O sea, tiene que ver con todo lo tangible, procesadores, mouse, teclado, gabinete, fuentes de poder, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, chicos? La conformación del sistema operativo, que esto tiene que quedar claro porque es la base también del conocimiento de un informático. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, todo ¿Sí? bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Entonces estamos listos para una prueba. No, Entonces no está claro. está Si claro no el está la problema mío de las pruebas. Ya, entonces, chiquillos, recomendaciones siempre. Los voy a molestar de aquí a fin de año. Tomen apuntes, tomen apuntes. ¿Y por qué? Porque les van a servir para el próximo año. ¿Y por qué les van a servir para el próximo año? Porque todos sabemos que el próximo semestre va a ser un resumen de este año. ¿Ya? Porque hay cosas que tenemos que, obviamente, profundizar, ¿cierto? Que obviamente por el tema de las clases online no vamos a poder ver cosas prácticas. Eh, pero para poder avanzar más rápido, esta cosa que es teoría tiene que quedar muy clarita. ¿Y cómo les va a quedar claro? Tomando apuntes, porque esos mismos apuntes les van a servir para el próximo año y así podemos avanzar entre todos mucho más rápido y podemos aprovechar mejor el tiempo. ¿Para qué? La idea es para que salgan mucho mejor preparados. Ya, esa es la idea. Que salgan con la confianza necesaria para hacer sus prácticas o para trabajar o para continuar su estudio. Lo que usted decida hacer. Ya chicos, en esta parte les voy a ayudar yo a recordar entonces, en honor al tiempo. Les había mostrado también en la clase anterior el ejemplo de una interfaz de línea de comandos. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la terminal de Linux. Ya es así. Vamos a ver una pantalla en negro con muchas letritas, que en algún minuto vamos a trabajar también con CLI. ¿Ya? Y como yo les decía, los sistemas operativos de los equipos intermediarios de Cisco solamente se trabajan con CLI, no hay interfaz gráfica, ¿ya? Sobre todo en la gama profesional, que es con la cual ustedes van a trabajar. Solamente vamos a ver letritas, que por ahora para ustedes esto es chino, pero después van a notar que se les va a hacer muy familiar trabajar con la CLI. Después uno se acostumbra. Al principio parece da un poquito de impacto ver tanta letra que no se entiende, pero después ya pasa a ser algo familiar. Casi a algunos les gusta más trabajar con la línea de comandos que con la interfaz gráfica. Y aquí tenemos la interfaz gráfica que todos conocemos, el escritorio de Windows, o la gran mayoría conoce, ¿ya? También habíamos hablado sobre el firmware, que son ciertos programas que ayudan a administrar ciertos equipos, pero que no alcanzan a ser lo que es un sistema operativo, ya que, digamos, no tienen la totalidad de programas que podríamos decir conforman un sistema operativo, ¿ya? Es por eso que... ahí sí. Es por eso que el firmware, lleva este nombre, generalmente se instala en un chip de memoria. ¿Dónde vamos a encontrar muchos firmwares? Como les decía, podemos encontrar en las mismas placas Arduino que trabajan ustedes, en las Raspberry, que son microcomputadores. No sé si el profesor Mauricio le ha hablado de las Raspberry. Trabajan, bueno, con chips SD, ya, pero se podría considerar también en algunos casos, los cuales no traen los chips SD como firmware. Los vamos a encontrar en routers domésticos también y en algún hardware pequeño. Vamos a encontrar este firmware, ¿ya? Que me sirve para guardar sistemas operativos más livianos, más simples. Bueno, y los propósitos de los sistemas operativos ustedes ya me los definieron, que es administrar, ¿cierto? Un equipo mediante el software
a través para administrar el hardware y que teníamos estas dos maneras de interactuar con él, que es a través de la CLI y a través de la GUI, que ya hablamos de eso. Luego también en la clase anterior habíamos hablado de los métodos de acceso a la CLI de los equipos de Cisco, ¿ya? Que teníamos dos métodos de acceso. ¿Recuerdan cuáles eran esos métodos de acceso? ¿Me pueden confirmar si lo recuerdan? Cualquier cosa sirve, lo que se les venga a la mente. ¿Perdón? ch- eh, sí, Shell, Internet, no, Telnet, disculpe, y la consola. Ya, habíamos conocido Telnet, SSH, ¿por qué digo H? Porque viene de Shell, ¿ya? Secure Shell, que lo vamos a ver. Sí, por puerto de consola. ¿Cuándo recomendábamos conectarnos por el puerto de consola a un equipo? Ya sea un router, a un switch, a un firewall. ¿Cuándo recomendábamos hacer esta conexión por consola? Profe, cuando fuera la primera interacción con el dispositivo. Perfecto, muy bien. El puerto consola es un puerto físico que está, recuerden, ubicado en los equipos. Ya es un puerto que está ahí en el equipo, un puerto físico. Como bien dice Gabriela, ¿cuándo se recomienda utilizar el puerto consola? Cuando yo me conecto por primera vez a un equipo, cuando me lo entregan nuevecito de paquete. ¿Ya? Cuando yo abro la caja, lo saco y lo tengo que configurar, siempre la primera interacción va a ser a través del puerto consola. ¿En qué otra ocasión se recomienda también utilizar el puerto consola? ¿Alguien lo recuerda? ¿En qué otra instancia se recomienda utilizar el puerto consola? Benja dice para administrarlo. Claro, el puerto consola es para entrar a la CLI de los equipos, para administrarlo, muy bien. Pero ¿en qué ocasiones se recomienda utilizar este puerto para administrarlo? Gabriela ya nos dijo que cuando el equipo estaba nuevo. Esa es una. ¿Y la otra? Yo les había hablado de otra instancia en que se recomienda utilizar el puerto consola también. ¿O en que se debió utilizar el puerto consola? ¿Alguien lo recuerda? Lo siento, yo no recuerdo eso. Les doy un dato nuevamente. Puerto físico. Puerto físico. Está ahí el puerto. Profe, para poder entrar de manera física al router. Sí. Entonces, ¿en qué ocasión se recomienda utilizar el puerto consola? Cuando no, Edison, no es para cuando uno quiera mejorar el rendimiento, no tiene nada que ver. El rendimiento con querer acceder a la configuración de los equipos. Muy bien, Gabriela, eso era. Cuando quiero entrar de manera física, o sea, cuando estoy cercano al equipo, cuando me encuentro físicamente cerca del equipo, ¿cierto? Puedo conectarme por el puerto consola. ¿Ya? En esas dos instancias se va a recomendar obviamente, porque es muy obvio, tengo que estar cerca del equipo para poder conectarme, porque necesito el cable consola y un equipo, un computador para poder conectarme por el cable consola. ¿Ya? En esas dos instancias, ¿cierto? Cuando el equipo está nuevo o cuando esté cerca del equipo, en verdad. ¿Ya? Cercano, que el cable me llegue para yo poder conectarme. ¿Ya? Porque es un puerto físico. ¿Qué quiere decir eso también? Que yo no me puedo conectar remotamente por el puerto consola, porque es obvio, es un puerto que está ahí en el equipo. ¿Ya? Yo no puedo estar en Arica y conectarme al puerto consola desde Arica, eso no. Tengo que estar al lado del equipo para conectarme por el puerto consola, para que se entienda. ¿Ya? Es un puerto de conexión física. Física, o sea, cercano. Tengo que estar ahí para conectarme al equipo. ¿Ya? Eso se llama fuera de banda. ¿Qué significa que algo sea fuera de banda? Que no hay acceso por red. ¿Ya? O sea, yo al puerto consola no puedo acceder por red porque es obvio, es un puerto físico. Suena muy obvio. ¿Ya? Y recuerden que los accesos en banda o a través de red, a través de conexión de red, yo les había explicado que existían dos, o se utilizan dos, pero uno ya está obsoleto.
El primero de ellos, o el primero que se utilizaba, era Telnet. Antiguamente se utilizaba este protocolo para yo conectarme en banda o a través de la red. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve conectarme a través de la red a un equipo, a un router o a un switch? Es para configurarlo. Yo me puedo conectar a un equipo remotamente para hacerle configuraciones. ¿Se recuerdan que en la clase anterior yo les hablaba de que, por ejemplo, las empresas tienen muchas sucursales a lo largo, por ejemplo, de Chile o del mundo? Pero vamos a dejar el ejemplo de Chile. Yo les decía, por ejemplo, los técnicos yo no los puedo tener desparramados en muchas empresas por todo Chile. Ya generalmente tengo un par de técnicos, pero de nivel medio, ya no ingenieros. No puedo tener ingenieros en todas las sucursales. Bueno, eso va a depender también del presupuesto de cada empresa, pero les hablo en el general. Siempre los cuarteles generales están en Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que la empresa tiene sus cuarteles generales en Santiago y tengo un problema en Arica. El viajar a Arica, resolver un problema, llevar a ese ingeniero que se conecte por el cable de consola, ¿cierto? Para que resuelva el problema, es todo un movimiento de dinero y logístico en el cual hay tiempo extra que se va a perder y hay dinero también que se pierde en los pasajes de avión, en darle alojamiento al ingeniero y el tiempo de viaje, que en ir al aeropuerto son 2 horas, en viajar a Arica son 3, de Arica digamos a la sucursal 1 hora, ya perdiste medio día en mandar al técnico. En cambio, si yo los tengo conectados esos equipos en banda o a través de la red, les habilito el acceso a través de la red, basta con que el ingeniero ingrese a la dirección IP de ese router o de ese switch y lo pueda administrar a distancia, ¿ya? Eso se puede hacer a través de ciertos protocolos o a través de ciertos programas en el cual el ingeniero se puede conectar de manera remota. Uno de ellos, y el que se utilizaba antiguamente, era Telnet. Telnet era inseguro, habíamos conversado, porque todos los comandos que se emitían pasaban en texto claro a través de la red. Bastaba con poner un sniffer, ¿ya? Un sniffer, ¿qué es un sniffer? Es un programa que intercepta los mensajes que pasan por la red, los intercepta y los copia. Bastaba con poner el sniffer más piñufla, el más malito, y te iba a leer todo lo que pasaba por esa comunicación, porque Telnet no tenía cifrado, que es el cifrado, es ocultar la información que viaja a través de la red. Telnet no lo cifraba, pasaba en texto claro, ¿ya? Luego de eso se evolucionó a lo que es el shell seguro o SSH. No confundir con shell del sistema operativo. Shell es una palabra que significa coraza, ¿ya? O cubierta, ¿ya? De ahí viene la palabra shell. No lo confundan con el del sistema operativo. Ya esto es otra cosa. Es un programa que se llama SSH o shell seguro. ¿Y qué hace SSH? SSH te ayuda a conectarte a través de la red. Como bien dice Benja Hidalgo, es algo muy similar a lo que hace TeamViewer, para los que han ocupado TeamViewer, que es una conexión VPN, ya de un túnel virtual, digamos, que en algún minuto vamos a hablar sobre qué son las VPN también, ¿ya? El shell seguro o el SSH te permite conectarte de manera remota a equipos, a cualquier tipo de equipo, puede ser incluso hasta computadores, routers, switch, etc. Pero ¿qué diferencia tiene en comparación a Telnet? En que shell seguro o SSH encripta los mensajes. ¿Qué significa que los encripta? Los oculta. Te muestra una información que para ti va a ser texto que no tiene ningún sentido. Van a aparecer letras, símbolos, números que no tienen ningún sentido para el que los intercepta. Solamente los va a entender el emisor y el receptor. O sea, los va a entender quien debe recibirlos. Quien debe recibir esa información va a entender qué es ese mensaje que viene ahí oculto. Lo va a poder descifrar, ¿ya? Así es como trabaja Shell Seguro a grandes rasgos. Después vamos también a entrar un poco a profundizar sobre ese tema de la encriptación, ¿ya? Sobre todo en operaciones y fundamentos, ¿ya? Entonces, Shell Seguro es lo que se utiliza hoy en día, ¿ya? Para esta comunicación en banda o la comunicación en red. ¿Para qué me sirve la comunicación en banda o en red? Para comunicarme con equipos a distancia, para poder administrarlos a distancia. Y todo esto vamos a aprender cómo se hace,
¿ya? Cómo nosotros vamos a habilitar a los equipos para administrarlo a distancia. Ya chicos, vamos a seguir con el mismo objetivo. Recuerden que estábamos recordando. Les insisto que estos recordatorios van a ser así de largos si es que no toman apuntes y ayudan a que fluya la clase. Si no, nos vamos a quedar siempre pegados en el mismo tema. Ya chicos, ahí está el objetivo. Seguimos con el mismo, que es aplicar configuraciones básicas iniciales en el CLI de equipos intermediarios, routers y switch y equipos finales. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Si tiene dudas, no tenga miedo, no pasa nada. No lo vamos a molestar, no me voy a reír, no lo voy a retar. Si tiene dudas, ya siempre pregunto. Benjamín, no tengo idea qué clase tiene después. Ah, me dice que tienen clase después. Perdón, había leído, me enredé ahí. Profe, tenemos clases después. Ya listo. Son las 12:42. Gracias por avisar, don Benjamín. Para no excederme en el tiempo. Ya, aquí nos dicen nota. Algunos dispositivos como routers también pueden admitir un puerto auxiliar antiguo, ¿ya? Equipos un poco más antiguos, de hecho los de la escuela, los que están en la escuela, que son un par de modelos, digamos, anteriores al modelo actual ya que se utiliza, traen este puerto auxiliar, ¿ya? El del cual se refiere acá, dice. Admitir un puerto auxiliar antiguo que se utilizaba para establecer una sesión de CLI de forma remota, pero a través de un módem. ¿Ya? Porque recuerden que antiguamente yo les explicaba que uno para conectarse a internet tenía que conectarse por la cajita del teléfono, ¿ya? Y a través de una NIC que se llamaba modem, una tarjeta de red que se llamaba modem. Y estas conexiones eran súper lentas. De hecho alcanzaban, en el mejor de los casos, 128 kilobits por segundo. Y esa era una conexión rápida. La conexión estándar eran 64 kilobits por segundo. Imagínense, porque ahora estamos hablando de megas. Estamos hablando de megas. 50 megas ya es algo aceptable para algunos. Sí, Gabriela, dejé el objetivo más arriba. Que se movió. Lo vuelvo a poner, no hay ningún problema. Ahí vuelvo a poner el objetivo para todos. Entonces, como les decía, antiguamente estaba este puerto auxiliar que en los equipos que tenemos en la escuela está. Ahí yo se los puedo mostrar cuando retornemos, digamos, a las clases presenciales. ¿Para qué servía este puerto auxiliar? Servía para conectarte, por ejemplo, cuando había una conexión telefónica donde tú estabas conectado, ¿ya? Esto se utilizaba, eso sí, mucho en Estados Unidos o en países ya del primer mundo, en Canadá sobre todo, donde hay nevazones, muchas nevazones y, por ejemplo, la gente, los técnicos o los ingenieros, a veces quedaban atrapados en los hoteles, ¿ya? Porque se tapa, bueno, ustedes han visto en otros países como neva, son metros de nieve, entonces quedan atrapados en los hoteles por, de repente hasta por una semana o días. Y cuando ocurría eso, por ejemplo, y tenían que hacer una configuración urgente, se podían conectar a la red a través de este cable auxiliar o puerto auxiliar, ya que hoy en día no se utiliza, claro, como Benjamín dice, en Rusia también, que la nieve es otra cosa, ¿ya? Entonces, como quedan atrapados, tienen que igualmente conectarse a los equipos. Y antiguamente estaba esta conexión que era la auxiliar, que podían conectarse por este módem telefónico. Y podían igualmente hacer las conexiones con los equipos remotos, ¿ya? Esto solamente se enseña por historia para que sepan por qué está ese puerto auxiliar en algunos equipos que podrían encontrarse incluso en algunas empresas, digamos, que todavía no renueven su equipamiento tecnológico, ¿ya? Ya chicos, vamos a continuar entonces. Para yo poder ingresar, vamos a mostrarlo en grande esto. Para yo poder ingresar a la CLI de los equipos, de los routers y los switch, tengo que utilizar programas especiales.
ya en mi computador. No puedo llegar e ingresar, digamos, de una. No se puede. Para poder ingresar, yo necesito utilizar programas especiales, ¿ya? ¿Qué programas especiales podemos utilizar? Por ejemplo, tenemos un programa que es uno de los más comunes llamado PuTTY. ¿Ya? Este programa me permite ingresar por la línea de consola o a través de conexión remota, ya sea por SSH o Telnet, ¿ya? Si hay, aquí pueden ver donde estoy marcando, tipo de conexión SSH, serial, que es la, digamos, la consola, Telnet y otros tipos de conexiones que no vamos a utilizar. ¿Cuál nos va a interesar siempre a nosotros? La serial y la SSH, ¿ya? Y este es el programa PuTTY que lo vamos a aprender a utilizar también en nuestros programas, ¿ya? Con estos programas yo puedo entrar a la CLI de los routers y switches Cisco. Sin estos programas yo no puedo ver qué hay en la CLI, ¿ya? Hablando desde los equipos físicos. Equipo físico me refiero cuando usted con su computador, con su laptop o su PC quiere ingresar a un router o a un switch Cisco de verdad. Porque nos vamos a dar cuenta que en el emulador de Packet Tracer no es necesario utilizar estos programas porque el emulador ya te entrega la conexión a la CLI directa, porque es un emulador. Ya no es necesario hacer esa conexión. Luego tenemos otro programa que es el Teraterm, que cumple las mismas funciones, ya me permite también ingresar a la CLI de los equipos o router Cisco. Y otro programa por ahí que también pueden encontrar es el Secure CRT, más utilizado en lo que es Apple. Ya es más estable en ese sistema operativo. Entre muchos otros programas de emulación de terminal. ¿Cuáles vamos a ocupar nosotros? PuTTY y Teraterm. En el colegio tenemos instalado el Teraterm. Todos cumplen la misma función. Algunos traen algunas cositas, digamos, extra o mejores. Por ejemplo, Teraterm te permite guardar todo lo que tú escribiste, hacer un respaldo. Te permite hacer ciertas, cambiar el color de la CLI, ciertas cositas que en verdad no tienen mucha injerencia en lo que es la configuración, pero son pequeñas, digamos, cosas que hacen más cómoda la navegación, a diferencia de los otros programas, ¿ya? Vamos a utilizar el Teraterm. El PuTTY creo que no está instalado en la escuela, pero como les digo es exactamente lo mismo. Entonces recuerden, para poder ingresar a la CLI, ya sea a través de consola o a través de una conexión en banda, que puede ser a través de Telnet o SSH, yo tengo que utilizar un programa de emulación de terminal. ¿Ya? No es simplemente conectar mi equipo al router y listo. No, necesito de estos programas. PuTTY, Teraterm, Secure, CRT. ¿Ya? Programas de emulación terminal. ¿Dudas? Iván dice, estas interfaces están hechas para que los usuarios comunes que no sepan del tema no la puedan programar. No, no es con ese fin de, digamos, no es con el fin de que el usuario común no lo pueda hacer, sino que es la interfaz así, ¿ya? Porque si tú lo piensas de ese modo, digamos, ¿qué interfaz? Bueno, existe lo que se llama la ¿cómo es el concepto? Amigabilidad. Hablamos de un sistema amigable, ¿ya? Digamos que el concepto correcto, Iván, sería que estos sistemas o estas interfaces no son tan amigables. ¿Y cuáles son algunos conceptos que definen que un sistema sea amigable o no? Es el hecho, por ejemplo, no sé, ¿alguno de ustedes necesita, por ejemplo, un manual para ocupar un equipo de música? ¿Alguien alguna vez ha leído algún manual para ver cómo poner un CD o cómo cambiar de estación de radio o cómo encender un equipo de música? Creo que no. No, ¿cierto? Yo en general nunca he leído un manual de un equipo de música o de un televisor. ¿Eso por qué pasa? Es porque el sistema es amigable. Por ejemplo, los sistemas Windows lo que tratan es de ser amigables a través de la interfaz gráfica, que es amigable, que tú no necesitas de un manual para poder interactuar con el sistema. Solamente a través de la vista y por deducción,
tú puedes saber que hace tal cosa. Por eso es que el basurero tiene forma de basurero, por eso es que mi PC sale un PC dibujado, por eso es que mis documentos sale como una carpetita. Es porque está hecho así, no es que lo hicieron así porque, obvio, un PC, mi PC ya vamos a poner un PC, no. Es porque es parte de lo que es la amigabilidad de un sistema. Es para hacer el sistema amigable, para que cualquier persona solamente por intuición lo pueda utilizar. Entonces, ¿qué pasa, Iván? No es que los sistemas CLI sean así a propósitos, es simplemente que sean a propósito así para que los demás usuarios no lo utilicen. Es simplemente que el sistema no está orientado a ser amigable, porque no es esa su función, ¿ya? Los sistemas tienen que ser amigables para el usuario común, para el que va a utilizar el equipo para ciertas cosas, pero tampoco es que la CLI esté hecha para que los otros no la ocupen, es simplemente que no cumple con ser amigable, para responder tu pregunta. Eso, chicos, ¿alguna otra pregunta? Busquen ese concepto de amigabilidad de los sistemas. Trae unas ciertas pautas o procedimientos que uno debe realizar para hacer que un sistema sea amigable. No es algo que a mí yo diga y se me ocurra porque sí. Búsquenlo, averígüenlo. Ya ustedes pueden ver, por ejemplo, te va a decir ya para que el sistema sea amigable, que la letra sea grande, que los colores sean fuertes, etcétera, etcétera. Es una pauta, un procedimiento de cómo debe hacerse un sistema para que sea amigable. Ya, chicos, preguntas por favor, dudas, si no pónganme ahí, no profesor, todo ok, para que podamos seguir. Chiquillos, recuerden tomar apuntes de todo lo que, digamos, de estas cosas también. Si yo hablo algo en clases, recuerden que esa es mi regla. Todo lo que se habla en clases podría aparecer en una prueba o en un trabajo. Si ya te hablé del concepto de amigabilidad, es un tema que podría aparecer en un trabajo. ¿Ya? Ojo con esa regla que tengo. Yo generalmente no pregunto cosas que no hayamos visto en clase. Todas las pruebas, todos los trabajos se basan solamente en cosas que hayamos conversado o visto en clase, por si acaso. ¿Ya? Sigamos entonces. Ya, chiquillos, vamos a hacer esta actividad entre todos y vamos a ver cómo nos va. Bueno, la van a hacer ustedes en verdad. Yo solamente voy a marcar los... y con esto cerramos. Voy a marcar las opciones. Ya, dice instrucciones. Selecciona el método de acceso más adecuado para cada situación. Ya, y aquí vamos a hacer la mayoría manda. Yo les voy a hacer la pregunta y ustedes van a decir si esa conexión es más adecuada por consola, por Telnet SSH o por el cable auxiliar. Vamos con la primera. Se encuentra en la sala de equipos con un switch nuevo que se debe configurar. ¿Cuál es la mejor opción entonces, chiquillos? ¿Consola, Telnet o auxiliar? ¿Consola? Ya, Gabriela dice consola. Josué consola, Paz consola, Edison consola. Chiquillos, aquí todos participan. El que no participa queda ausente. Benjamín dice consola, Edison consola. Así que arriésguese nomás a responder. Marcelo Ferrera, ya. Entonces, mayoría manda sería consola. Después vamos a ver si están en lo correcto. Vamos con la 2, dice. Su gerente, su jefe, digamos, le entrega un cable especial, cable, y le indica que lo utilice para configurar el switch. Le entregó un cable especial. ¿Qué será? ¿Consola, Telnet o auxiliar? Auxiliar, dicen, auxiliar. USB dice, Iván, son las opciones que están acá arriba. Consola, Telnet, SSH o auxiliar. Ya, auxiliar. Listo. Estoy anotando aquí lo que ustedes me dicen. 3. Accede al iOS a través de una conexión de red, utilizando otro dispositivo intermediario. O sea, accede al sistema operativo, a la CLI, a través de una conexión de red.
¿Qué será? ¿Consola, Telnet, SSH o auxiliar? Vuelvo a repetir, accede al iOS, al sistema operativo, a través de una conexión de red utilizando otro dispositivo intermediario. Juéguesela, Tomás, juéguesela con una respuesta. ¿Cuál le dice su corazón que puede ser de las tres? Nunca diga no sé, juéguesela, si aquí no va a perder plata. Ya, la mayoría dice SSH Telnet. Ya Tomás, ¿qué dice usted? Nos falta usted. ¿Con cuál se la juega? Vamos Tomás, que quedan 3 minutos. Telnet SSH. Listo. Y nos queda la última, dice. Llama a su gerente para informarle que no puede acceder al router por internet desde otra ciudad. El gerente le proporciona la información para acceder al switch a través de una conexión telefónica. ¿Cuál será? ¿Consola, Telnet SSH o auxiliar? Vamos viendo sus respuestas. Benja dice auxiliar. Josué González auxiliar. Vamos al resto que creen. Marcelo dice auxiliar. Tomás auxiliar también. Claro que sí, don Nelson. Le repetimos. Llama a su gerente para informarle que no puede acceder al router por internet desde otra ciudad. El gerente le proporciona la información para acceder al switch a través de una conexión telefónica. ¿Cuál será entonces? ¿Consola, Telnet, SSH, auxiliar? Y la mayoría opta por auxiliar. Paz también dice auxiliar. Vamos entonces a ver, chiquillos, cómo les fue. ¿Trae respuesta esta? ¿O se las doy yo? Yo se las doy. Vamos con la 1, dice. Se encuentra en la sala de equipos con un switch nuevo que se debe configurar. Efectivamente, chicos, es consola. Porque habíamos dicho que cuando el equipo está nuevo, el equipo viene nuevecito de paquete, la única forma que tengo de configurarlo es a través de consola. ¿Ya? Cable de consola, porque aquí nos dicen con un switch nuevo. ¿Ya? Así que súper bien la 1, consola. La 2 dice, su gerente le entrega un cable especial y le indica que lo utilice para configurar el switch. Ya, aquí guateamos, chiquillos, porque la respuesta correcta era consola. Al cable especial que se refiere es al cable de consola, ¿ya? Ya que necesito conectarme a través de este cable especial, que es el cable de consola, que es un cable que, bueno, ya no va a alcanzar por tiempo a mostrárselo, se los voy a mostrar la próxima semana, ¿ya? En una imagen, o pueden buscarlo ustedes también, cable de consola. Es un cable especial con el cual yo me puedo conectar al puerto de consola, ¿ya? Así que en esta nos equivocamos, chiquillos, ya que la respuesta correcta es consola. Vamos a ponerle una X ahí. Vamos con la 3, que ya nos queda poquito tiempo. Accede al iOS a través de una conexión de red utilizando otro dispositivo intermediario. Efectivamente, chicos, muy bien, era Telnet y SSH, ¿ya? Así que esa está correcta. A través de otro dispositivo intermediario, efectivamente es Telnet y SSH. Y la 4 dice, llama a su gerente para informarle que no puede acceder al router por internet de otra ciudad. El gerente le proporciona la información para acceder al switch a través de, y aquí está la palabra clave, conexión telefónica. Así que, como yo les había dicho, la conexión por auxiliar es a través del módem o esta conexión que se conecta en los teléfonos. Así que efectivamente, chicos, es por la conexión auxiliar. Así que anduvimos bastante bien, solamente una, pero estamos empezando, así que no se preocupen, chiquillos. Estamos súper bien igualmente. Sí, Iván, lo que pasa es que un alcance de nombre se le llama cable auxiliar porque, digamos, es un cable que está ahí como un auxiliar, como un extra, para ayudarte a la conexión. Por eso ese nombre.
Ya chicos, vamos a dejar entonces la clase hasta acá porque me indican que tienen otra clase ahora a continuación. Ya, así que eso chicos, nos estamos viendo mañana a las 12:05 en IT Essentials. Cuídense mucho y nos estamos viendo entonces mañana. Adiós y hasta la próxima. Chao, chao, chao.